¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Renato Talavera, en este caso anfitrión de este momento Pro Dynamis, el espacio de esta fundación que busca más que nada unir a personas de todo el país con los mismos valores, la defensa de la familia, la producción y también bendecir a este país tan querido como el Paraguay. Me acompaña en esta ocasión, él es abogado, también periodista, hoy en día teniendo espacios en distintos medios de comunicación. Estamos con Richard Fernández. Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rena? Un gusto realmente poder acompañarte acá y poder acompañarles a ustedes ahí en casa. Sin duda alguna, este mix que tenés con respecto a la comunicación y también el derecho fue algo que nos hizo decir, bueno, hablemos con Richard en lo siguiente, la opinión pública. La opinión pública. Algo que siempre se forjó o si incluso se decía que el periodismo, el cuarto poder, porque influye sobre la gente, pero hoy en día con redes sociales también teniendo en cuenta las multiplataformas, Sí. ¿qué entendemos hoy o qué entendés por opinión pública? A ver, la opinión pública lo es todo, ¿sí? Todo el tiempo estamos comunicando como personas realmente. Y bueno, formamos esa opinión pública, de hecho, con los medios de comunicación. Hoy en día también con las redes sociales es como que se democratizó un poquito más eso, se ultra democratizó eso, porque ya todos tenemos una opinión y a todos se nos escucha un poco. Entonces es como que antes se decía que el cuarto poder de repente eran los medios de comunicación, ¿sí? Hoy en día ese cuarto poder yo creo que ya lo tienen las redes sociales. Una persona con sus 3.000, 4.000 seguidores puede generar opinión, puede masificar esa opinión y puede hacer que otras personas que de repente pensaban que A era bueno, terminen pensando que B es positivo. Me estás diciendo que una persona hoy con una cuenta de Instagram, Facebook o la red social que fuese, ya forma parte de lo que es la opinión pública masiva. Yo creo que sí, yo creo que realmente hoy en día, con lo que tenemos, de repente podemos tener una cuenta X, podemos tener una cuenta de Instagram. Justamente ayer estábamos comentando el hecho de que una persona reaccionó a videos de otra y generó un impacto social solamente con reaccionar al video que otra persona hizo. ¿Sí? Incluso le consiguió volcar la cuenta de TikTok que tenía un influencer por reaccionar a ese video, ¿verdad? Un influencer bastante conocido acá en Paraguay. Y eso tiene pros y contras, ¿cuáles serían, por ejemplo? Y los pros son que, bueno, en este caso, cuidamos a ciertos sectores porque ciertamente este influencer habló de ciertos temas que no se pueden tocar tan libremente porque van a lo que es lo propio de cada uno, ¿cierto? Y los contras serían de que no existe realmente ya una libertad total de expresión. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de que cada uno pueda decir lo que siente y lo que piensa, ¿cierto? Tenemos esa ultrademocratización que decimos entre muchas comillas, pero yo ya no podría realmente decir lo que quiero y lo que pienso sin que cierto grupo me esté mirando de distinta forma. No sé si me explico. Claro, claro, es como que hay una reacción ante todo lo que se pueda decir. Sí, hay una reacción, pero no una reacción medida. Es una reacción desmedida. ¿Qué sé yo? Si yo intento el día de mañana hablar del aborto o de ciertos temas que para mí no condicen con lo que yo opino, posiblemente o pierda seguidores o tenga gente prendiéndome antorchas enfrente a mi cuenta, ¿entendés? Un ejemplo, el fin de semana estuvimos compartiendo cosas de nuestra historia, cosas realmente... También lo compartiste, era la misma historia. Era un versículo bíblico que era números algo, ¿verdad? Que era la bendición, ¿sí? Yo veo en mi panel de creador una decreción de seguidores. Entonces vos de repente decís, ok, a la gente no le gustan ciertos mensajes. En algunos casos, bueno, lo hacen de manera silenciosa, te muestran su disgusto de manera silenciosa. En otros casos te dicen, che, ¿qué es lo que me estás compartiendo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién te crees que sos para tirarme esto o para decirme esto? ¿No crees que eso también hace que condicione un poco nuestros relatos como comunicadores? Que hay gente que tenga un poco de miedo de opinar de ciertos temas para no caer mal. Totalmente, o sea, yo creo, y me pasa esto y lo digo a título personal, muchas veces es como que pensamos 2 o 3 veces antes de decir las cosas. Yo estoy en 3 programas, gracias a Dios, en América TV, pero es como que a veces nosotros decimos, ok,
Si digo esto es como que voy a decirlo, ¿sí? Lo voy a decir, pero voy a pensar cómo no caer tan pesado. Por darte un ejemplo, ahora llega el Halloween y es un tema del que todo el mundo habla. Es un tema que todo el mundo está en boca de todos, de qué nos vamos a disfrazar, qué vamos a hacer, dónde vamos a salir, etc. ¿Cómo yo me planto como cristiano? ¿Cómo yo me planto con mi creencia y digo, ok, esto me desagrada? Y me planto y digo, ok, no me gusta esto, ¿sí? Entonces buscamos los mecanismos y buscamos las formas de decirlo y de marcar presencia sin chocar demasiado, porque nos rozamos demasiado la cancelación a veces. ¿Por qué hoy tenemos miedo de opinar? Y me gustaría decir que es por esto que te dije, de esa democratización que tenemos, pero que en realidad no es una democratización, o sea, en realidad no existe una real libertad de expresión. Existe una libertad de expresión para ciertas personas, no para todos. Si yo el día de mañana salgo y digo abiertamente ciertas cosas en televisión nacional o en televisión abierta, yo me expongo a una cancelación. Si yo hablo de Jesús, que Jesús es un nombre sumamente fuerte, esto no lo digo solamente yo, lo dicen muchas personas que realmente llevaron el evangelio. Respalda la historia, ¿verdad? Lo respalda la historia. Si yo digo Jesús, es posible que me cancelen por hablar de Jesús. ¿Por qué? Y realmente no sabría decirte cómo actúa eso, porque ya entraríamos en cosas, inclusive hasta yo diría ya de otro ámbito, pero yo puedo ir a hablar tranquilamente de energías, puedo ir a hablar de horóscopo, puedo hablar de lo que sea, y a nadie le va a generar disgusto. Quiere decir que hoy tenemos más que una opinión pública que forma o construye dentro de la sociedad un tribunal inquisidor. Sí, tenemos un tribunal. Yo honestamente creo que sí. En muchos casos ya más que medios de comunicación o de repente que la gente esté mirando, tenemos, como vos decís, un tribunal que constantemente está juzgando. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo decía, yo quiero ser juez. Yo quiero ver y juzgar los actos, yo quería ser juez penal. Quién hizo bien, quién hizo mal y demás. Y primeramente tenía que haberme capacitado para eso, tenía que haber estudiado, después estudiar también en la escuela judicial y demás, más cosas, ¿verdad? Hoy en día todos somos jueces. Hoy en día todo el tiempo todos estamos juzgando lo que dice la gente. Por las redes sociales o porque, no sé, tenemos con qué hacerlo, ¿cierto? Pero nuestros parámetros no están correctos. Nuestros parámetros no son claros. Nosotros ni siquiera sabemos qué es bueno y qué es malo y queremos decir qué es bueno y qué es malo. A veces llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y es eso lo que está haciendo la sociedad. No sé si de repente me estoy... 100%, 100%. ¿Y qué dice la ley con respecto a eso? Mira, nosotros tenemos el artículo 26 de la Constitución Nacional ampara la libertad de expresión, ciertamente. Ahora, una cosa es libertad de expresión. ¿Y dónde termina nuestra libertad de expresión, verdad? Muchas veces uno te dice, bueno, vos estás haciendo discursos de odio o otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿cuándo realmente hablamos de un discurso de odio, verdad? Yo creo que un discurso de odio realmente sería cuando estamos dañando a la persona. Y una cosa es odiar y otra cosa es ofender. Nosotros podemos ofender, ciertamente, porque hay veces que ofende el mensaje. Y lo hacemos sin intención muchas veces. O sea, yo puedo asegurar que hablar de algo como el aborto podría ofender a un porcentaje muy alto de la población. Pero una cosa es ofender y otra cosa es hablar de odio. Hablar desde la opinión de tratar de dañar a esa persona. Nosotros no tratamos de dañar a las personas, tratamos nada más de sentar posición y de tener nuestros no negociables. Porque cada uno tiene sus no negociables. ¿Y crees que hoy en día mucha gente se autocensura justamente para no pasar por ese tribunal que hoy tenemos en la opinión pública? Totalmente, Rena. Yo veo muchísimo y hablo por mí, ¿verdad? Y veo también que hay muchísimos comunicadores, muchísimas personas, inclusive en redes sociales, ni siquiera comunicadores, personas en redes sociales que tratan de dar lo menos posible su opinión, de ser lo menos tajantes en lo que piensan, ¿verdad? Justamente porque acá vos llamás la atención y te cortan la cabeza. Es más o menos así. Tratan de no sobresalir para que no le corten la cabeza, porque eso sucede. O sea,
Si yo de repente voy mucho y soy muy frontal, corro el riesgo que el día de mañana puedo quedarme sin trabajo o puedo quedarme cancelado. Entonces hay veces que las personas de repente pensamos un poco más quedarnos en el molde que ser realmente, ya inclusive sería la palabra transgresor. Mira qué loco que hacer lo positivo y hacer lo que es normalmente correcto sea ser llamado transgresor. Eso es muy loco. La cultura de la cancelación, a lo que mencionaste, yo creo que del 2010 al 2020 fue muy fuerte. Sí. Fue muy fuerte. Desde post pandemia, creo que vivimos un poco más de equilibrio, por así decirlo. Pero actualmente, ¿cómo se mide la opinión pública? ¿Cómo se mide la opinión pública? Claro, seguimos teniendo esa cultura que la gente ya no quiere opinar por temor. Hoy en día hay voces que ya no se callan. Como se dice, la minoría silenciosa ya tiene voz en nuestro país, o sigue todavía habiendo un sector que sigue predominando en el relato por encima de otro. Sigue habiendo un sector realmente que predomina, sigue habiendo un sector que lleva la batuta, pero es muy lindo lo que dijiste, hay un sector que ya no se calla. Hay un sector que ya no está pensando en el que dirán y se da cuenta de la responsabilidad que tiene. Porque fíjate, yo hablo por mí, ¿verdad? Como cristiano, yo siento que tengo una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Comunicar el evangelio. Y aparte, cada acción que nosotros tenemos conlleva una responsabilidad, ¿sí? Siempre hablamos de que somos personas con criterio para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Y ese criterio también conlleva una responsabilidad. Nosotros somos responsables de los actos que hacemos, somos responsables de lo que decimos, pero también somos responsables de lo que callamos. O sea, yo no me puedo callar ante ciertas cosas que veo y que yo sé que no son correctas. Yo no me puedo callar ante ciertas injusticias que veo, porque yo fui llamado a ser distinto. Criterio. Me gustó esa frase. Es como que hoy en día mucha gente opina sin criterio. ¿Te parece? O teniendo criterio igual aún lo hacen. Yo creo que criterio tenemos todos. Todos nos ponemos a pensar realmente, ok, si digo esto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar si digo A o B? Criterio lo tenemos todos. Pasa que no sopesamos nomás y no ponemos nomás en la balanza realmente lo que puede ocasionar lo que hacemos y no nos queremos hacer responsables de ese criterio. Hay veces que tiramos la piedra y escondemos la mano. Hay veces que decimos, ok, me voy a callar nomás, me voy a quedar calladito en esta situación, no voy a hacer nada. O bien, voy a decir algo que yo sé que no tengo que decir. Y nos pasa muchísimo y en nuestro caso es peor porque queda grabado. Y después te dicen, che, pero vos no eras el que dijiste esto. Vos no eras el que asumiste esta postura en tal momento. Archivos que quedan para siempre. Claro, el famoso nadie resiste al archivo. Nadie resiste el archivo. Y la otra vez estaba viendo una conferencia de alguien que decía, yo hice esto y yo perdí dinero, decía, para que nadie pueda señalarme el día de mañana y decirme, pero bueno, fuiste el que mintió en esta ocasión. Hoy tenemos que hacernos responsables de las cosas que hacemos. Tenemos que hacernos responsables de las cosas que decimos y tenemos que hacernos responsables de las cosas que callamos. En una sociedad cada vez más masiva, cada vez... Anteriormente, pues, era un poquito... O sea, hablaste de la Inquisición. Metafóricamente. Sí, metafóricamente, ¿verdad? Y lo voy a llevar eso porque ¿qué pasaba con eso? Eran muchas emociones que se... En la Inquisición. Sí, que se juntaban, ¿verdad? Hoy en día con las redes sociales tenemos emociones todo el tiempo. Emociones de todo tipo. Pero de todo tipo. Y es como que no sabemos de repente para dónde disparar, cómo medir y cómo cuidarnos de esas emociones que nos dan las redes sociales. Hay gente que está estudiando todo el tiempo y nosotros mismos como comunicadores también estamos capacitándonos todo el tiempo en cómo ganar la atención de las personas y cómo medir las emociones de las personas. Fíjate, nosotros ahora con este podcast que estamos haciendo también estamos haciendo eso, estamos midiendo a un público, estamos llevando un mensaje, ciertamente, lo hacemos, pero estamos midiendo a un público y estamos llevando a un público objetivo. Si nosotros estamos haciendo eso, hay miles de personas que estudiaron años
para llevar esas emociones al máximo. Wow, qué interesante, Richie. Richie le digo porque es mi amigo, en realidad es Richard. Richard, realmente me quedo con muchísimas cosas que dijiste, por ejemplo, lo del criterio, Sí. y también que siempre hay alguien detrás tejiendo el relato. Sí. ¿Les parece si vamos a un breve corte? ¿Verdad? Y a la vuelta del segundo bloque, me gustaría tocar con Richard algo que realmente me llama la atención. En China, por ejemplo, hoy en día los influencers que van a hablar cierto tipo de temas tienen que estar certificados. Y si el influencer no está certificado, corre el riesgo de ser penado. Así que vamos a hablar sobre la libertad de expresión, porque realmente hay gente que no sabe lo que dice y está lastimosamente dando un mensaje erróneo y afecta a muchas personas, pero ¿cuál es el límite también? Vamos a una breve pausa y ya volvemos. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Segundo bloque de este podcast del espacio ProDynamis, y hoy estamos con Richard. Realmente todo lo que nos está comentando es impresionante con respecto al criterio. También como hoy en día hay que cuidar mucho lo que decimos, que tenemos una responsabilidad a la hora de comunicar. Antes de irnos a la pausa, habíamos comentado una noticia que en China, hoy en día, todos los influencers que hablen de ciertos temas tienen que estar certificados por el gobierno chino. En caso de que no lo hagan y estén hablando de un tema en el cual no están aptos o no le hayan hecho un check, serán penados, ¿verdad?, por la ley. Esto sin duda alguna generó un fuerte debate en redes sociales, teniendo en cuenta, primero, la libertad de expresión. Y segundo, también el control que tiene hoy el gobierno chino con respecto al relato. Esto, Richard, sin duda alguna, generó debate y crispación dentro de lo que es el mundo de las redes sociales. Claro. Y también entre los comunicadores, porque es cierto, hay mucha gente que habla sin responsabilidad, sí, y habla de temas que no conoce, pero también hay una libertad individual. Claro. ¿Cuál sería el equilibrio, Richard? ¿Sabes qué pasa, Reina? Es peligroso que una persona con tanta masividad, con tanta audiencia, salga y diga... Mira, acá en Paraguay tuvimos un ejemplo muy reciente de una persona que hablaba de enfermedades mentales como si nada, que fue justamente el caso que tocamos en el bloque pasado, ¿verdad? Y esos casos son peligrosos. Sí, uno necesita, y yo medio estoy de acuerdo con ese tema de la certificación. O sea, una persona no puede hablarte libremente de salud mental si es que mínimamente no es un profesional de la salud. ¿Sí? Cierto, existen los coaches y demás, pero la libertad de expresión, vuelvo y repito, termina donde ya empezás a dañar a la persona. Cuando generas un daño, una herida en esa persona, yo creo que sí, ya estamos en problemas, ya estamos en serios problemas, ¿sí? Ahora, tener que certificarte para ser influencer, porque creo que esa ley era certificación de influencer. Y la multa creo que es de $15,000, o sea, una multa alta, justamente para que se cuiden, ¿verdad?, de lo que van a decir. Entonces, lo que rescato es, bueno, sí, cuidemos a la gente, cuidemos al público, ¿verdad? Porque la densidad poblacional de China no es la misma que la nuestra, o sea, allá un influencer no tiene 5.000, 10.000 seguidores. Tiene... Claro, si está en China y tenés 10.000 seguidores, no soy influencer. No sos influencer. Tipo, 100.000 para arriba es el número, ¿verdad? O sea, es más, te diría 1.000.000 por ahí. Sí, imagínate. Pues son muchísimos. Claro, 1.000 millones de habitantes. ¿Entendés? O sea, a lo que voy nomás es...
es una responsabilidad demasiado grande opinar sobre cosas que uno de repente no sabe o de repente no tiene un criterio lo suficientemente razonable, ¿verdad? O sea, uno puede de repente piensa, razona y ahí expone lo que tiene para decir, ¿verdad? Pero hay veces que de repente uno no pasa por ese proceso para tirar y es peligroso, peligroso. ¿Por qué es peligroso, Richard? Y es peligroso porque generas opinión, ¿sí? Y dos, en muchos casos no solamente generas opinión, sino que al ser influencer vos tenés gente que te tiene como un parámetro a seguir, que te ve a vos como alguien. Por eso de ahí viene influencer, porque influencias en la conducta de las personas. Y si yo agarro y digo, ok, está bien robar, está bien pegarle a la gente en la calle o está bien empezar a insultar a la gente en la calle y tengo cierta influencia sobre la gente, ¿qué vos pensás que va a pasar? ¿Verdad? O sea, vamos a empezar a generar gente violenta, ¿sí? Entonces, ahí va otra vez el criterio, va la responsabilidad que tiene que tener la persona a la hora de opinar, a la hora de decir, y más nosotros de repente que tenemos micrófonos, o sea, tanto vos como yo tenemos programas diarios y decimos cosas, ¿verdad? Tenemos que hacernos cargo de lo que decimos. O sea, yo no puedo agarrar y opinar libremente y agarrar y decir, ok, está bien, salgan... Como pasó en Argentina, una chica agarró y dijo que le parecía muy extraño que en Japón nos roben celulares. Entonces ella, ¿qué hizo? Agarró y robó un celular. O sea, ese tipo de opiniones que nosotros damos generan después un efecto en cadena. Y hay que responsabilizarse de eso. Wow, qué fuerte eso. Qué fuerte que una persona llame a lo malo bueno, ¿verdad? Teniendo en cuenta esa situación. Y también soy una persona que mide mucho el público, consume mucho redes sociales porque trabaja en esto. ¿Cómo ves el público hoy en día juvenil? El público juvenil, ¿qué busca según tu percepción? Cuando hablo de juvenil, hablo de adolescentes entre 13, 14 hasta 21, 22 años. Que no son adolescentes, obvio, pero es joven. Lo que yo veo del público juvenil es la necesidad de inmediatez. Ciertamente, tanto vos como yo no nos llevamos muchos años, ¿verdad? Y la mitad de nuestra vida crecimos medio con una tecnología un poco análoga y después ya con una tecnología full, ¿verdad? Y todo fue de repente. Que fue de repente. Todo fue de repente. Pero los chicos de 19 para abajo, de 20 para abajo, es como que crecieron ya con tecnología, crecieron con esa inmediatez, quieren las cosas ya. Y tienen, de repente yo veo que tienen una capacidad de frustración muy baja. ¿Sí? ¿Baja o alta? No, capacidad de frustración, su capacidad, o sea, no, se frustran fácil. Ahí está, la capacidad de frustración alta entonces. Y sí, Sí. se frustran fácil Sí. y es como que eso afecta mucho. De repente, cuando ellos ven una noticia que no es favorable o ven algo que no les gusta, es como que prenden fuego todo, ¿verdad? Y también veo, y esto es positivo, es como que exponen menos su vida. Ok. Nosotros, ciertamente, la mitad de nuestra vida crecimos con redes sociales y es como que no tuvimos esa experiencia, vamos a decirle. Nosotros exponemos mucho. Todo el tiempo estamos contando todo lo que hacemos. Y de ahí, bueno, también nacen los influencers que contaban, che, ahora estoy yendo a tal lugar, estoy haciendo esto. Lo que yo veo de esta generación nueva es que no exponen tanto su vida. De repente vos ves el perfil de un chico de 19, 20 años. Me pasa mucho porque en el primer semestre entré a la facultad otra vez a notariado y me hice muchos amigos jóvenes, ¿verdad? Y la mayoría no tenía foto de perfil o no tenía... ¿Te llamaba la atención? Sí, en su feed no tenía ¿Fotos? casi todo eran historias. Tenían dos perfiles, la mayoría tienen dos perfiles, no tienen solo uno. Tienen un perfil para la familia y otro perfil para los amigos. Eso también me pareció muy extraño. Y, o sea, cosas que nosotros no hacíamos, ¿verdad? Se manejan distinto. Y es un público, bueno, que ve la vida de otra manera, ¿verdad? Mucho más inmediata, posiblemente valore otras cosas. Teniendo en cuenta ese análisis, ¿cuál es nuestra responsabilidad como comunicadores en formar la opinión de estas personas? Que creo que, por lo que entendí, mencionaste, tienen un criterio distinto al nuestro, ¿no? Sí. Y yo creo que la responsabilidad es la misma. La responsabilidad es la misma, solo con una diferencia. Que los chicos, al no ser nuestros congéneres, con nuestros contemporáneos, nos ven a nosotros con más
Es como que nos ven como líderes en muchos casos. ¿Ok? Es como que el chico que tiene 19, 20 años le ve al que tiene 26, 27 como un líder, como alguien a quien seguir, como una imagen, ¿verdad? Y esto no es solamente para influencers, no es solamente para comunicadores, es para la vida en general. Estaba leyendo un estudio que decía que nosotros mínimamente influenciamos a 10 personas a nuestra vida. Wow. Sí o sí. Sí o sí 10 personas te están mirando todo el tiempo y dicen, ok, yo quiero hacer esto que hace Richard. Richard es mi imagen a seguir, mi ejemplo a seguir. Mínimamente 10 personas. O sea, es mucho. Vos tenés el poder y la responsabilidad de influenciar en 10 personas a lo largo de tu vida. Como mínimo. Ese es el número mínimo. Imagínate. Tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos amigos que están viendo todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo. Y para eso no hay que ser influencer, para eso no hay que ser comunicador, para eso no hay que ser nada. Con el hecho de estar, nosotros ya estamos marcando esa diferencia en la gente. Finalmente, todos somos parte de un gran engranaje que es la opinión pública. Sí, Todos formamos opinión. todos formamos opinión y todos hacemos a la opinión pública. Todos, ya hoy en día con nuestro teléfono, todos hoy en día con el boca en boca, ya formamos opinión pública. ¿Y cuál sería, por ejemplo, a la persona que está al otro lado viendo este podcast, cómo, por ejemplo, puedo tener un criterio para poder decir, bueno, esto sí, puedo decir, esto no, tengo que estudiar esto, tengo que leer lo otro? ¿Qué lectura uno tiene que tener de manera diaria para poder entender lo que ocurre a su alrededor? Y mira, Rena, si me preguntas a mí, vuelvo y lo digo a título personal, la renovación de la mente mediante la palabra de Dios. Eso es para mí como cristiano. Ahora, cada uno tendrá su manera de hacerlo, ¿verdad? Yo creo y trato de no ser tibio en esto, ¿verdad? La forma de renovar la mente es con la palabra de Dios. Eso lo digo yo, ¿verdad? Pero habrá gente que no creerá en eso, ¿verdad? Y bueno, y tendrá su manera de renovar la mente con alguna lectura, con algún podcast o con lo que sea, ¿verdad? Tenemos ejemplos, tenemos amigos que de repente es como que no son tan cristocéntricos o no son tan bíblicos, entonces es como que no se agarran de eso, ¿verdad? Y bueno, ¿qué puedo decirte? Hay formas de renovar la mente, pero como cristiano, vuelvo y repito, yo sé que mi fundamento es bíblico. Claro, y hay gente que consume todo tipo de contenido y no está mal la expansión del conocimiento, pero sí es como que si uno no tiene una base sólida, Sí. le puede llevar la corriente. ¿Sabes qué? Sí, adelante. ¿Sabes qué es lo que pasa? Estábamos hablando en el primer bloque de nuestros no negociables. Y ahí vos dijiste, base sólida. Vos tenés que tener un fundamento. Y bueno, esos son tus valores y son tus no negociables. Son lo que, ok, yo no negocio. Dimos un ejemplo de lo que estamos viendo esta semana, Halloween, ¿verdad? Podría ser, otro no negociable podría ser no salir de fiesta. Son los no negociables de cada uno, ¿sí? Por lo menos no caer en eso de que si en mi curso la mayoría cree que el aborto está mal y no por querer quedar bien también me suman a la corriente. Exacto. ¿Es un ejemplo? Es un ejemplo muy válido, es un ejemplo muy válido que pasa muchísimo. O sea, de repente por caer bien o por no disgustar a las personas es como que estamos tomando discursos que no son nuestros. Y ocurre mucho eso. Sí, ocurre en la iglesia. Ocurre en la iglesia, ocurre en los trabajos, ocurre en todos lados. En el colegio, en la facultad. En los colegios, o sea, ocurre muchísimo que adoptamos máscaras que no son nuestras, adoptamos personalidades que no son nuestras para encajar. Justamente estaba pensando eso la semana pasada saliendo del canal, en que todos, pero absolutamente todos, tenemos una personalidad que mostramos y otra que realmente somos. Cuando tiene que ser íntegro. Cuando tendríamos que ser íntegros. Todo el tiempo estamos mostrando a alguien que no somos y en muchos casos esa persona que mostramos, esa máscara que mostramos, ni siquiera condice en un porcentaje ínfimo con lo que somos. O sea, estamos constantemente cumpliendo roles que no son los nuestros. Uf, qué fuerte. Richard, te agradezco el tiempo, te agradezco realmente por este espacio que haces en tu agenda, en tu apretada agenda. Sí o sí te vamos a estar invitando de vuelta, pero tenés esa cámara ahora, tenés esta cámara y nos gustaría que puedas darle un mensaje
a la gente que está ahí con respecto a que pueda entender de que cada uno forma parte de esa gran opinión pública y la responsabilidad que tenemos y nuestro rol que ocupamos como comunicadores, porque finalmente todos comunicamos. Todos comunicamos. Siendo no periodista, influencer, todos comunicamos. Eso que dijiste es cierto. Constantemente estamos comunicando todo el tiempo. Comunicamos no solamente con palabras, comunicamos con gestos, comunicamos con nuestra vestimenta. Hoy en día, estar sentado así, para mí es comunicación. Que Renato esté sentado así también es comunicación. Todo el tiempo estamos comunicando, ¿sí? Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que tener un criterio de qué es lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, cómo vamos a vestirnos, cómo vamos a manejarnos, con quién nos vamos a juntar, porque eso también es importante. Yo también estoy comunicando con mi círculo de amigos. Si yo me junto con cierto tipo de gente, ok, también estoy comunicando cómo soy yo. La gente percibe eso, la gente ve eso. Entonces tengamos criterio a la hora de hacer las cosas y seamos responsables con las cosas que hacemos. Hagámonos responsables de nuestros actos y de nuestras omisiones también. Y nada, agradecerte el espacio, Renato. Gracias, Richard. Gracias, Richard. Y también entender de que, como decía mi finado padre, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Así es. Gracias, Richard. Un placer. Gracias. Bueno, estuvo Richard Fernández con nosotros, el abogado comunicador, y mi nombre es Renato Talavera. Hasta acá este episodio de Espacio Prodinamis, un espacio donde hablamos con personas muy influyentes de nuestra sociedad que también defienden los principios y valores de nuestra fundación. Defensa de la propiedad privada, la familia y por sobre todas las cosas, bendiciendo al Paraguay. Hasta un próximo episodio.